Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Este año nos hemos fijado un plan. Y el objetivo de ese plan es que su bien y su misericordia nos persigan. ¿Cuántos conmigo están pidiendo lo mismo al Señor? Amén. Que su bien y su misericordia nos persigan. Incesantemente hemos reiterado lo mismo. Yo quiero que su bien me persiga. En su bien voy a ser próspero, en su bien voy a estar en paz, en su bien se van a desatar esos nudos insalvables. En su bien mis hijos van a prosperar, en su bien mis vecinos van a estar mejor, en su bien me voy a mantener sano. Y aunque pase por el valle de sombra de la muerte, su bien me va a rescatar de la angustia, me va a arrebatar de los dolores. Estamos obstinados a que su bien nos persiga y nos alcance. Estamos empeñados en que su bien nos abra caminos, en que su bien se manifieste. La Biblia dice, los justos se heredarán la tierra. Por su bien Dios puede traer a su vida su casa propia, su empleo. Dios puede hacer que su bien nos persiga y nos alcance. Amén. Y en ese objetivo nos hemos fijado 3 etapas. La primera, ¿se acuerdan ustedes? Sí, seguir las instrucciones de Dios. Sencillo, siga la instrucción. Segundo, ¿te acuerdas, hermano? Dejarnos procesar. A veces duele cuando nos están macerando, nos están moliendo. Pero el proceso de Dios es lo que conviene a nuestra alma. Amén. Y tercero, aprender a vivir una nueva manera de vivir. Hay muchas cosas que ya no existen, que toca dejar atrás y emprender un camino nuevo en la empresa, en la familia, en las relaciones, en todo. Y estamos en eso, lidiando con nuestra alma que entienda la nueva dinámica para estos tiempos. Porque vamos hacia un mundo post-COVID, hacia un mundo más convulsionado. Y si no aprendemos a depender de Dios, vamos a experimentar mucho dolor. Tenemos que aprender a vivir de una dependencia total del Señor. Y en ese orden de ideas hemos venido trazando todo el mensaje de este año. Y estamos en este texto, llevamos algunos domingos. Segunda de Crónicas 29, 10. Vamos al texto todos. Hablando Ezequías dice: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová los ha escogido a vosotros ¿para qué? Esté delante de él y le sirváis. Déjenme repetírselo. Estemos delante de él, le sirvamos, seamos sus ministros y le quememos incienso. Este es el todo del hombre. Estar delante de él constantemente, que si hacemos para él hacemos, si no hacemos para él no hacemos. No importa ya que hagamos, pero si lo hacemos para nosotros, perecerá con nosotros. Pero si lo hacemos en Dios, lo hacemos a través de Dios y lo hacemos para Dios, trascenderá. Cuando levantamos familia para Dios, cuando hacemos obras para Dios, cuando trabajamos para Dios, hay una trascendencia que impacta a los que están a nuestro alrededor y me transforma a mí, me llena de ese plan, ese propósito de Dios para nosotros. Cuando Pablo se consigue con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, le hace estas 2 preguntas. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Cuando usted entiende quién es Dios, usted no está jugando a sus caprichos o a su voluntad, porque a veces nos metemos en esos inamovibles que nos van a gastar la vida. Cuando entendemos quién es Dios, andamos livianos porque Él tiene un plan.
Y porque sabemos que de esta vida nadie saldrá con vida. Si me quedan 10 años, 2 años, 1 mes, 2 meses, no lo voy a gastar tratando de ser feliz a mi manera, que sé que no lo voy a hacer, sino lo voy a gastar en Él. Gastaré mi vida en Él. Porque haciendo su voluntad soy próspero, soy feliz, vivo en gozo, soy libre. Puedo avanzar mi persona y hasta por generaciones, incluyendo los que están a nuestro alrededor. El propósito de Dios es que nosotros nos rindamos a Él. ¿Qué pide el Señor de ti? Que le ames con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. O sea, que no hayan reservas. No hayan reservas. La religión nos enseñó a venir el domingo a hacer obras, a dar ofrendas, pero Dios, más allá de la ofrenda del dinero, quiere que le ofrendes tu vida, tu corazón, todo. Cuando somos capaces de consumirnos en Dios, Dios se da por nosotros, Dios se da por nuestras generaciones, Dios se da por nuestro ámbito donde vivimos. Tenemos que decrecer nosotros para que crezca Él. ¿Cómo, pastor? Que estemos delante de Él, que le sirvamos, que seamos sus ministros y que le adoremos, que le quememos incienso. ¿Ya cayeron sobre el texto que venimos estudiando? Amén. Bueno, voy a llevarlos un poquito más adelante. Y ese texto que vamos a estudiar hoy se encuentra en Crónicas 34:14. Segunda de Crónica, por favor, Chequina, discúlpeme usted. Antes de que Chequina me mire feo. Que Chequina sacó el genio del papá. Crónicas, segunda de Crónicas 34:14. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos todos al texto y que el Espíritu Santo nos dé claridad sobre la Escritura. Una palabra nos puede transformar. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, que Jehová había dado por medio, dado por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y lo dio Hilcías el libro a Safán. Miren, hermanos, ¿se acuerdan ustedes del texto que leímos anteriormente? Ezequías dice, yo he determinado acercarme a Dios. Los talentos, las capacidades vienen dentro del paquete. Cuando usted es muy inteligente para X circunstancia, tiene alguna destreza, no es porque usted sea bueno, es porque Dios ha sido bueno. Si hay gente que dice, es que yo me como un elefante y no me engordo, y saca pecho. No, usted no tiene que sacar pecho, venía con usted. ¿Sí me hago entender? Ese es un don de Dios, una dádiva de Dios. Hay gente que nunca se enferma. Hasta el COVID, hasta el diablo le tiene miedo. Y saca pecho. Eso ya venía. Hay gente que tiene un oído para la música, no como el mío, sino un oído de ducha. Y es Dios que lo trajo con eso. Hay gente que es obstinada por alcanzar metas, por trabajar, hay gente que es acelerada en los ciclos, lo que otros hacen años, ellos hacen en meses. Y saca pecho, es que yo hago, no, usted es el burro en el cual Cristo entró a Jerusalén. Amén. Amén. Porque hay veces que nosotros creemos como el burrito que le colocaban ramas de olivo, palmas en otra Biblia, ramas de olivo, y él creía que le aplaudían a él cuando decían Hosana, Hosana, Hosana. No era él. Era Cristo.
Y hay veces que yo digo, uy, ese niño tan hermoso, hijo, ¿de quién es? ¿De quién son cachetes? Y me veo yo y lo veo, no, es Dios. ¿Sí me van a entender? Es Dios. El talento, la dádiva es de Dios. Pero la consagración, la honra que yo puedo darle a Dios es una decisión. Amén. Y acuérdense ustedes que Él no honra a todo el mundo. Él no tiene hijos consentidos. Él tiene hijos honrados. Porque Dios honra al que le honra. ¿Y cómo honro a Dios? La primera parte del proceso que estamos llevando este año es siga las instrucciones. Siga las instrucciones. Hay instrucciones básicas que traen mucha, mucha bendición. Honra a padre y madre y será que larga vida sobre la tierra y prosperarás, o sea, para que te vaya bien, o sea, para que prospere. Una instrucción básica, no necesita usted ser un científico para entender qué hay que hacer y que hay una consecuencia. Si usted ya está en la iglesia y no se ha bautizado, siga la instrucción, siga la instrucción. ¿Qué necesita la Biblia? ¿Qué dice la Biblia para que tenga que bautizarse? Crea. ¿Está convencido de que creyó? Pastor, bautíceme. No, que el pastor no quiere, mejor dicho, llego acosado hasta que lo bautice, porque tiene que dar pasos de obediencia, siga la instrucción. Venga a congregarse, sea fiel en lo poco, haga lo que tiene que hacer, apártese del mal, huya en lo posible. O sea, y eso le traerá la honra. Seguir la instrucción trae una honra. Pero ese honrar a Dios es una decisión. Porque cada momento de la vida es un desafío a ver cómo reacciono yo. Su carácter es un desafío. Esta bocota mía se llama un libro, se lo recomiendo. Esta bocota no se llama Esta boca mía. Callar cuando hay que callar es una decisión. Es una decisión. Y en esa decisión usted decide si honra o no honra. La Biblia dice, aún el necio cuando calla es contado como sabio. Usted gobierna sobre lo que calla. Usted es esclavo de lo que dice. Después de que abrió la boca se metió en problemas, pero cuando usted pensó las cosas, usted sigue gobernando sobre lo que pensó. Es una decisión, y si ustedes ven en 2 de Crónicas 29:10, él dice, yo he determinado, porque es que a veces yo dependo del sistema, de que si el pastor me instruye, me dice, me palanquea, o si mi mamá se comporta bien, o si mi esposa se comporta bien. No. Tenemos un plan a seguir, y es que ese plan depende de mí. Yo no amo porque me amen, yo amo porque necesito amar. Yo no honro a Dios porque Dios me haya dado. Yo le honro porque Él es Dios. Porque hay gente que dice, Señor, te prometo que voy a cultos y yo vendo mucho esta semana. Y no vendió. Dios sigue siendo Dios, así que no vendas. ¿Me llevan la idea? Es una determinación de hacer las cosas porque Dios sigue siendo Dios. Y Dios honra esa clase de personas que son obstinadas en adorar su soberanía, en someterse a Él, en seguir las instrucciones. Tarde que temprano aventajan al resto. Amén. Y en esas determinaciones, Él venía haciendo unos pasos de Ezequías. Aquí ya no era Ezequías, sino uno de sus descendientes, pero ellos venían haciendo unos pasos. ¿Qué hicieron primero? Comenzaron a reunirse en torno a Dios. Si su vida no está en torno a Dios, pastor, pero yo voy a la iglesia. Sí, eso no quiere decir que esté en torno a Dios. Si acuérdense ustedes que en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles había alguien que estaba sentado en la puerta de la iglesia y ¿se acuerdan? Que era La iglesia la iglesia era hermosa. Había un hombre que era postrado, la Biblia dice que era lisiado de los pies. ¿Él estaba en la iglesia todos los días? Sí, él se sabía las predicaciones en la Biblia, él sabía quién entraba, quién no entraba, si llegaba tarde el hermano Pepito no llegaba. Él estaba ahí, pero no era de ahí. ¿Me llevan la idea? Cuando su vida comienza a girar en torno a Dios, ese cambio comienza adentro. Y cuando ese cambio comienza adentro, todo lo de afuera comienza a cambiar.
Amén. Pero yo quiero cambiar a mis hermanos, yo quiero cambiar a mis hijos, yo quiero cambiar a mi papá, yo quiero cambiar el negocio, yo quiero cambiar la economía. Eso no va a cambiar hasta que yo no cambie, porque lo que está afuera es un reflejo de lo que está adentro. ¿Me hago entender? Pero cuando yo cambio adentro, la Biblia dice: el que está en paz con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Los enemigos siguen estando afuera. Pero ¿quién cambió? ¿Quién se fortaleció? ¿Quién se restauró? ¿Quién se equipó en Dios? Yo. Ellos comenzaron primero a activarse en torno a una vida en torno a Dios. Si hay algo que merece la pena hacer, es vivir para Dios. Mientras estemos en esta vida, viviremos para Dios. Amén. Una vez partamos en la eternidad, vamos a seguir morando con Él. Nuestra vida, nuestra alma se va a expandir a conocer todo lo que no conocimos acá. Pero acá nos preparamos para eso. Primero, se congregaron en torno a Dios. Segundo, ¿se acuerdan ustedes que comenzaron a adorar? O les repito la predicación de hace 3 domingos. Comenzaron a adorar, que hay una frase ahí que decía que los adoradores adoraban, que los cantores cantaban, y los trompeteros, ¿qué hacían? Sonaban sus trompetas. Y esa adoración llevó a que hubiese prosperidad en medio del pueblo, que trajeron las ofrendas, y era un pueblo arruinado, y Dios comenzó a multiplicarlos de una manera tan terrible que la gente decía: ¿y estos poquitos y pequeños y menesterosos, de dónde sacaron tanto? Es más, el rey de Israel no lo creía. Cuando llegó Dios las ofrendas, dijo: ¡uy! ¿Quién pompó? Si me hago entender, usted va a decir así cuando comience a adorar a Dios. Amén. Ahora, congregarse en torno a Dios, buscar a Dios, dejar de nuestra antigua manera de vivir, de formas, figuras, modelos, rituales, y migrar a una libertad en Cristo Jesús. Eso desata la adoración en una persona, un corazón agradecido, adora a Dios. Y eso lleva al tercer escalón. Primero tomo decisiones, viví en torno a Dios, eso es lo que le falta a tu vida. Segundo, eso me lleva a vivir en adoración, porque yo digo: wow, siendo yo pecador, Jesucristo murió por mí. Porque es que es una conciencia de pecado que llega cuando dice: wow, que el justo murió por el injusto. Porque nosotros decíamos: yo no me convierto al evangelio porque yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, no le quito a la mujer al prójimo, no esto. Y éramos tan buenos que estábamos al nivel de Dios, no necesitábamos arrepentirnos. Cuando entendemos que comenzamos a vivir a la manera de Dios, entendemos la obra de Cristo. Pecadores, malotes, no medio malos. Más malos que caen borrachos, ¿sí me hago entender? Y estoy hablando de usted y de mí. O sea, no nos llamó por buenos, nos llamó por malos. Pecadores. Y cuando usted descubre esa dimensión del amor de Dios, que de tal manera amó Dios a un mundo caído, que dio a Jesucristo, su único Hijo perfecto, para que muriera por estas joyitas, usted y yo, uno dice: wow, te adoro, Señor. No lo entiendo, pero lo adoro. Ahí es donde viene la adoración, con un estado de conciencia de que no lo merecía, pero me viene. Y esa adoración comienza a restaurarnos desde adentro hacia afuera. Usted no se va a poder cambiar de afuera hacia adentro. Tiene que ser lavado de adentro hacia afuera. Porque la moral, la ética, nos cambia de afuera hacia adentro, pero tarde que temprano ese loco que llevamos dentro va a salir, va a hacer estragos. ¿Y sabe cómo se cambió de adentro hacia afuera? Ahí es donde comienza la predicación. Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. La instrucción modela mi vida. Mire, Pablo le dice a los corintios que los conflictos que tienen entre ellos, dice, porque a Pablo le escribía mucho, le mandaba muchos, pues, decía: esos conflictos que ustedes tienen, ¿de dónde vienen? Y hay una pausa en la escritura del libro de los Corintios. Y como ellos no contestan en esa pausa, él le dice: les voy a decir de dónde vienen: de vuestra carnalidad y nuestro deseo de hacer las cosas de vanagloria.
Mi hermano, ¿sabe dónde vienen los conflictos en su casa con su esposo y con su esposa? De donde Pablo le dijo a los corintios, de vuestra carnalidad. Si ustedes tienen 20 años de vida y van a gastar 19 peleando, es mal negocio. Dígale ahí a la doña, dígale, saquemos cuentas. Saquemos cuentas, ¿sí me van a entender? Porque, ¿y de dónde? Pero usted dice, mire pastor, es que él era un príncipe, ahora se transformó y se volvió a sapo. Hermano, mire, es su sapo, o sea, ya es su orden. Disfrute de eso. Imperfectos, pero obedientes. Imperfectos, pero sobre la escritura. Porque cuando vemos, ¿se acuerdan ustedes cómo cayó David en pecado? Viendo por la celosía, por la ventana, por el terreno. Porque cuando usted ve hacia afuera, dice, ay, la pastora tiene un princeso. Yo creo que usted no resistiría vivir un día con el princeso porque tiene un genio terrible. Y las cosas hacia afuera se ven bonitas. Cuando usted dice, ay, es que los hijos de la vecina parecen un ángel. Cuando cierran la puerta de esa casa, esos angelitos parecen ángeles caídos. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros nos acostumbramos a vivir de esas apariencias. Y vivimos en un mundo de vanidad, deseando lo bueno que tienen los demás, que no es tan bueno. Lo único bueno es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Me llevan la idea? ¿Y dónde vas a conseguir ese plan de Dios para transformar y poder ver lo bueno aún en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de los desagrados? En la palabra de Dios dice, yo he conseguido el libro de la ley. Y mire, ¿dónde consigue usted el libro de la ley? Ayúdenme ahí ustedes que trajeron los lentes. No hay de otra, hermano, mire. Créame que si usted está por allá, perdiendo el tiempo por allá en el parque, viendo lo que no debe, usted va a decir, pero a mí Dios no me habla. Mire, ni te va a hablar, hermano. Facebookeando extremadamente, viendo todas las series de Netflix, no te va a hablar. Pastor, pero yo veo la historia de Moisés, la historia de José, la historia... Hermano, no te va a hablar. Es en la casa de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que he venido enseñando a qué vienes a la casa de Dios? A 3 cosas. Primero, adorar a Dios. Segundo, ser instruido en la palabra de Dios. Y tercero, tener comunión los unos con los otros. Pero ese ser instruido se tiene que llevar a cabo. Yo les voy a poner una película, podríamos hacer un sancocho, podríamos hacer cualquier cosa chévere para la comunión. Pero créanme que usted necesita más en la palabra de Dios. Amén. Usted necesita aprender a ser papá, aprender a ser esposo, aprender a ser negociante, porque la Biblia habla de esas cosas, aprender a ser fiel, aprender el camino, aprender esa toma de decisiones, porque llegamos a los 60, a los 80, a los 90 años y usted no sabe si quiere comer huevo frito o huevo cocido. Y esos son los grandes dilemas de la vida. Si me caso, me divorcio, no me puedo divorciar, o sea, no hay cosas que no pegan para nosotros. Si perdono, no perdono, hay cosas que no pegan para nosotros, ¿sí me hago entender? Hay discusiones que nosotros ya no tienen que estar, porque no operan. O sea, nosotros no tenemos elección si nos congregamos o no nos congregamos, si perdonamos o no perdonamos, si atendemos a lo que Dios dice o no, ya no hay esas elecciones, ya no hay esos dilemas. ¿Me llevan la idea? ¿Y dónde vas a aprender esos inamovibles de Dios? Porque hay inamovibles de Dios. La familia es un inamovible. Si su hijo ya mañana dice, no, papá es que hombre con hombre, mujer con mujer, dice, no, son inamovibles de Dios, incambiables. Hay una forma de hacer las cosas. ¿Y dónde aprende usted esa forma de hacer las cosas? En la palabra de Dios. ¿Y dónde va a conseguir la disertación de la palabra de Dios? En la casa de Dios.
David decía, ¿se acuerdan ustedes qué decía David antes de ir al culto? Yo me alegro mucho con los que dicen a la casa de Dios iremos, porque allá va a haber palabra de vida, porque allá van a hablar de mí. ¿Sabe de quién están hablando de aquí? De usted y de mí. ¿Quiénes son unos los necesitados de aprender una nueva manera de vivir? Nosotros, del pastor para abajo, todos necesitamos ser corregidos, cambiados, moldeados, enfocados, direccionados. Todos, y la raza humana, mientras esos hermosos piecitos que usted tiene estén caminando sobre esta tierra, usted necesita ser guiado por Dios. Así usted diga, no, pastor, es que yo ya tengo 30, 40, 50 años y me sé toda la Biblia, me la sé toda, tengo toda la experiencia del mundo. Déjeme decirle que si fuese así, yo hubiese brillado para usted la luz eléctrica. Ya hubiese partido, ya el plan de Dios estuviese completo. Estamos en proceso de la perfección. ¿Y cuál es la herramienta que Dios utiliza? La palabra de Dios. La gente dice, no, es que las pruebas lo cambian. Déjelo que se lleve golpes y verá que así cambian. No. Los burros hubieran cambiado hace rato. Que le dan palo y balo y no cambian. A nosotros las circunstancias de la vida no nos cambian. Porque hay gente que dice, este es el último bebé que voy a tener fuera de matrimonio, después sí me arreglo. Ya tiene 6. ¿Sí me hago entender? Eso no lo cambia, el dolor no lo cambia, el juez no lo cambia, la policía no lo cambia, la cárcel no lo cambia, el dolor, la enfermedad no nos cambia. ¿Qué nos transforma? La palabra de Dios. Nosotros a veces creemos que el tiempo cambia las cosas. El tiempo no cambia las cosas. La palabra de Dios nos cambia. Yo he hallado la ley en la casa de Dios. Dice, y dio Hilcías el libro a Safán. No voy a profundizar en ese tema de Safán, que es maravilloso. Y Safán lo llevó al rey. Rey significa gobierno. Rey significa gobierno. Mis hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos es lo que Pablo le habla en el Nuevo Testamento como dominio propio. Dominio propio, gobierno, dirección, conducción. Como cuando usted va conduciendo. No basta que el motor prenda con que usted acelere, usted necesita dirección, enfoque, ¿sí me hago entender? Y muchos de nosotros necesitamos ese dominio, gobernar la vida. Porque cuando yo no gobierno la vida, yo dependo de lo que sea y llego a donde sea. No sé si a usted le ha pasado, usted que ya comienza a trabajar y a los 3 meses lo está llamando el banco. Está diciendo, estimado Pepito, como usted es tan buen pagador, le tenemos un crédito abierto aquí, pero mejor dicho. Y usted saca pecho y dice, es que el banco me está persiguiendo para darme plata. Y las risitas, ¿sabe hasta cuándo llegan las risitas? Hasta que usted firma. Y nos vemos dentro de un mes. Mi hermano, pura revelación de alto nivel, ¿cierto? Y usted dice después, ¿y cómo me metí yo en estas? Porque tenía fuerza, pero no tenía dirección, gobierno, hacia dónde ir. Aquí le llevaban el libro ¿a quién? Al rey, como cabeza del reino. Mire, papá, yo no sé si usted me va a brindar un doble tinto cuando salgamos o me va a dejar de hablar, pero se lo voy a decir. Cuando usted maldice y este chino, ¿por qué se comporta así? Esta niña, ¿por qué se comporta así? No sé qué le pasa a mis hijos. ¿Sabe qué le faltó a los chinitos? Cuando me estaban criando, que alguien los guiara, los gobernara. Que dijera, eso no se dice, eso no se hace. Que dijera qué puede decir y qué no puede decir, cuándo hablar y cuándo no hablar. Pastor, pero eso suena como muy talibán. Seguro, hermano, porque es que si usted está hablando, usted con el vecino, con el patrón, y su hijo tiene 5 años y usted le dice, no vecino, no tengo plata para prestarle, el niñito sale corriendo y dice, papá, pero allá hay un cajón lleno de plata. O él habló fuera de
tiempo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque ya se le había prometido enésima veces hacerlo. Y el día de mañana ya no le va a hacer quedar mal al papá, sino el día de mañana va a echar a pique la empresa, el negocio, va a dejar el empleo botado por esta bocota mía. ¿Y quién no lo supo direccionar? El papá. Mi hermanas, es pura revelación de alto nivel. Entonces la palabra necesita llevarla ¿a dónde? Amén. Al rey, a la cabeza, al gobierno. ¿Usted con qué gobierna su vida? Porque uno puede gobernar desde los sentimientos. Uno enamorado, la quincena y a comprar flores y chocolates y ahí dice que uno vamos para el cine. Y allá se atragantan unas hamburguesas así mañana no vaya. ¿Quién está gobernando ahí? Los sentimientos. Y no solamente uno enamorado, ya uno casado. ¿Le gusta ese lugar? Sí. Sí, pero lo de la bueno no importa. Yo tengo fe. No, espérate. Porque hay que gobernar con qué. Con la mente. Pero una mente apartada de Dios es caótica. La Biblia dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, en Dios, persevera. ¿Qué le faltó a sus hijos? No le faltó más cascarita de vaca, le faltó más dirección. Pero a veces no me puedo direccionar yo cómo voy a direccionar los hijos. Si yo como pastor no me puedo direccionar, ¿cómo voy a direccionar la iglesia? ¿Sí me hago entender? Si yo como mamá ya tengo 60 años y todavía estoy sufriendo esas pasiones de 15, de 20, de 30, me enamoro hasta de mejor dicho, de un trapo, ¿cómo voy a direccionar a mis hijos? ¿Me llevan la idea? Entonces cogieron el libro de la ley y lo llevaron ¿a quién? Al rey, al gobierno de la casa. Papá, usted necesita ser una cabeza con la palabra de Dios, porque si no, la vida se le va a volver un 8 a usted y a su familia. ¿Me copia la idea? ¿O estoy asustando con el tema? Necesitamos llevar la palabra a los que gobiernan. ¿Quién gobierna su vida? Usted. ¿Quién gobierna el hogar? Usted, papá. Usted debe comportarse varonilmente. Usted debe comportarse como sacerdote. Usted debe ser ejemplo. Mujer, usted debe ser ejemplo para sus hijas. Que cuando sus hijas vean a usted, vean una mujer de la palabra. ¿Qué es una mujer de la palabra amargada? No es eso. Una mujer de la palabra es una mujer que sea capaz de sujetarse a los planes de Dios, que son agradables y perfectos. Voy un poquito más allá. Dice, y lo llevaron ¿dónde? Vamos. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto. ¿Estamos sobre el texto? Diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que le fue encomendado. Todo lo que le fue encomendado es lo que comenzó con Ezequías y había venido implementándose. ¿Qué? Una vida en torno a Dios y adoración. En torno a Dios, apartados para Dios y adorando en todo tiempo. Dice, han reunido el dinero que halló en la casa de Jehová. Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en las manos de los encargados y en las manos de los que hacen la obra. Miren, mis hermanos, Cristo, la obra del Padre fue crearlo a usted. Así tal cual como usted se ve con esos 3 pelitos ahí, para Dios usted es perfecto porque es su creación. De pronto somos abundantes aquí, con los años, es la creación de Dios, agradable y perfecta. Esa es la obra de Dios, la creación. La obra de Cristo
en la redención de nuestra alma. Los que creyeron en Él fueron alumbrados. Mas a todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios, herederos de eterna salvación. Esa es la obra de Cristo, ¿cierto? Y la obra del Espíritu Santo es formar en nosotros la imagen de Cristo hasta llegar a la estatura, la forma, el diseño del varón perfecto. Y todos los días está trabajando con nosotros, con todos los ámbitos de nuestra vida está trabajando. ¿Quién? El Espíritu Santo. A veces el método no nos gusta, pero es su obra. Pero es como cuando usted contrata para hacer una casa a un maestro y a usted no le gusta cómo trabaja el maestro, usted le dice al maestro, ¿qué es ese dedicadito ahí? Y comienza usted a batir la mezcla. Aquí dice que colocaron las cosas, el dinero, en las manos de los constructores. ¿Sabe usted cuál es el constructor de su vida? ¿Quién es el que lo está edificando? ¿Quién es el que le quita aquí y le pone aquí? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es ese intercesor, ese que nos acompaña hasta el final de los tiempos, ese que nos está perfeccionando para presentarnos a Cristo y Cristo al Padre. Amén. Pero usted tiene que dejar que el constructor de su vida construya. ¿No es lo más lógico? Y aunque a usted le parezca lógico, usted dice, ¡ay, pastor! Pero, o sea, usted me dice, pastor, es obvio. Y aunque es tan obvio, nosotros le decimos, quédese sentadito, que yo tengo un plan mejor. Y el Espíritu Santo dice, yo quiero hacer, yo quiero poner, yo quiero restablecer, yo quiero edificar. Y uno lo deja de lado y comienza a hacer su propio plan. Mi hermano, fuera chistoso y no fuera trágico la situación. Es trágico. Ellos llevaron todo y lo colocaron en manos de los que construyen. Déjese construir por Dios. Déjese construir por Dios. Mis hermanos, cuando usted tiene el agua hasta aquí y trata de nadar, deje que Él sabe dónde está el salvavidas. Ve, ponte de acuerdo con tu adversario, pide perdón, hagan acuerdos en casa, hagan acuerdos fuera, acepte lo que tenga que aceptar, quite lo que tenga que quitar, pero deje que Dios se enseñoree a través del Espíritu Santo de su vida. Deje que Él sea el Señor de su vida. De una vez por todas, deje que Él sea Dios. Y en manos de los que hacen la obra, mire esto. 18 dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey. ¿Se acuerdan ustedes que en un momento dado David dijo, alma mía, bendice al Señor, bendice a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios? ¿A quién le estaba hablando David? ¿A quién? A sí mismo. Mis hermanos, hay un momento en que usted tiene que entrar en ese estado de conciencia, de ser consciente, como el hijo pródigo. El hijo pródigo hablando con los marranos, y un momento dado dijo, y volviendo en sí, dijo, ¿a quién le dijo? Volveré a la casa de mi padre. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está haciendo las cosas mal y usted dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? A mí sí me ha pasado constantemente y digo, oiga, estoy peleando aquí, yo no estoy para pelear en mi casa, de verdad no estoy para pelear, y me devuelvo y digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? De verdad. Hay situaciones con mis hijos, esos inamovibles de los hijos, que los hijos dicen, no, es que yo me canso, es que yo hago, es que... Y uno, no, hijo, que pongamos a Dios que no lo haga. Y hay un momento en que uno dice, ¿pero qué? O sea, yo no soy Dios. Él no necesita más de mí que de Dios, Él necesita más de Dios que de mí. No puedo meterme aquí, no puedo, ese no es mi lugar, necesito que Dios obre, no que yo haga. Aquí habla de eso, dice,
y lo declaró al rey. O sea, hay un momento en que nosotros nos tenemos que entrar a juicio con nosotros mismos y decir, oye, pero ¿voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho estos 3 años? ¿Voy a seguir defraudándome a mí mismo? Paso el 2078 hasta el 2021 y sigo siendo un bebé grande en la casa. Voy a dejar que mi esposa descanse porque se fueron mis hijos de la casa y yo seguí siendo un bebecito, armando de pataleta. Pura revelación de alto nivel, ¿cierto? Y hay un momento en que uno tiene que decir, oye, pero de verdad, yo no voy a crecer en ningún momento de la vida. Llevarla a ser consciente, al gobierno, a la cabeza. Bueno, dice aquí al rey, estoy en el 18, diciendo, el sacerdote Hilcías, eso ya lo tratamos, la vida sacerdotal. El sacerdote Hilcías me dio un libro. Y hermanos, ¿de dónde viene la sabiduría de la escritura? Y Dios utiliza esos vehículos. Esos vehículos preciosos están. ¿Dónde estaba el libro de la casa de Dios? El libro de la palabra de Dios en la casa de Dios. Mano, busque consejo de un hombre sabio. Puede ser el pastor Carlos o cualquier pastor, que hay excelentes pastores donde tú te congregas. Pero si usted está en problemas con su esposa, con su esposo y va y le pide consejos a la vecina y la vecina le ha pegado tres cucharonazos al esposo, tiene chichones, ¿qué consejo te va a poder dar? Si usted tiene 18 años y le pide consejos a mí, es que mi mejor amigo sí me escucha, y su amigo tiene 18 años y vive un conflicto, un lío con la mamá y con el papá y no me habla y me encierro en la pieza, ¿qué consejos te va a poder dar? ¿Sabe quién es el portador de la palabra de Dios aquí? El sacerdote Hilcías. Y me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Esto habla de cuando usted abre las escrituras. Y, por ejemplo, yo hablo aquí y dice, date prisa, Saqueo, porque hoy entraré a tu casa. ¡Wow! Eso es lo que necesita mi vida, que Cristo tome el control, porque definitivamente me puedo ir. Es hablar, es llenar mi alma de su palabra, es al leerla audiblemente mi alma se llena de su palabra es su voluntad, y en su voluntad soy perfecto, soy feliz, soy próspero, soy sano, soy realizado en su voluntad, en mis deseos. Y la leyeron al rey. ¿Sí ve la importancia de leer la palabra de Dios? Y leyó Safán delante del rey. Y mire qué causó esto. Luego de que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué pasó aquí? Mis hermanos, ¿qué poder, qué dimensión tenía la palabra de Dios? Que llevó al rey a arrepentirse de su antigua manera de vivir y sacar lo que había dentro. Este rasgar los vestidos habla de romperlo de afuera, el cascarón, porque el problema de la mucha palabra que emociona es que es como agua sobre una piedra, que moja por fuera, pero no cala hondo, no transforma, no renueva, no abre caminos, porque es que cuando en esos nudos de la vida que usted no sabe qué hacer, necesita que Dios le abra una brecha. Porque si hacemos lo mismo que siempre hacemos, llegamos al mismo punto. No hay que ser muy inteligente para entender eso. Pero cuando Dios irrumpe en nuestra vida, a su manera, a veces nos bota, nos quebranta y nos hace de nuevo. Esto hace que yo rasgue lo de afuera y salga realmente lo que hay adentro. En muchos de nosotros hay un cristiano preso de la vanidad, preso del orgullo, preso del no perdón, preso de mi propio pensamiento. El que es obstinado en su propio pensamiento hace de su pensamiento un ídolo.
es que yo pienso, es que yo hago, si no es como yo digo, no se hace. No, pastor, yo no soy idólatra. Hermano, usted adora su pensamiento, idolatra su pensamiento. Pastor, pero usted me lo está aplicando a mí. Yo también, hermano. Esos inamovibles, aún delante de la presencia de Dios. Y mire qué hizo la palabra de Dios en él. Cuando la encontró en la casa de Dios, la trajo el sacerdote, la leyó. No sé si puede ver el proceso. Eso cogió el corazón del rey, lo colocó bajo una presión terrible y quitó y desarmó los argumentos externos. Sí, hermanos, hay orgullos que no existen sino para usted. Hay formas y figuras que no existen sino para usted. Hay cosas que le ofenden solamente a usted, el resto de la humanidad siguió dando vueltas al mundo y usted siguió peleando. Hay cosas que tienen que ver con su parte externa, pero no tienen que ver con esa esencia que Dios colocó. Y a veces nos colocamos tanta importancia a la parte externa que dices que yo no vuelvo a la iglesia porque Pepito no me saludó. Yo no vuelvo porque es que a mí, yo no me siento en familia. Mi hermanos, es un externo, el cascarón. Porque de pronto un hermano aplaude o no aplaude. Hay gente que se va a la iglesia porque los otros aplauden. Es más, hay gente que se va a la iglesia porque no aplauden. Y no es que allá como que nadie aplaude, todo parece muerto. Y que porque es bonita, que porque es grande, que... Mi hermano, eso es irrelevante. Usted no vino al mundo a un reinado de belleza para caerle bien a todo el mundo y que todo sea de acuerdo a su modelo de vida. Usted vino a cumplir el plan de Dios. Lo externo no nos puede separar. Porque si no, el día de mañana usted se va a separar porque su esposo se volvió viejo. El día de mañana usted va a dejar al hijo por fuera de la casa y le pone la tranca porque a usted no le gusta que llegue tarde. Usted va a dejar el trabajo, ¿por qué? Porque el jefe no quiere hacer lo que yo digo. Va a abandonar el barco en el momento en que está para llegar al puerto. ¿Por qué? Porque no colocó la mirada en lo trascendente, sino en lo externo. Entonces yo digo, Dios a mí no me bendice. ¿Por qué no te bendice, hermano? Porque yo no mire, fulano tiene carro, yo ando a pie. Mire, alguien me dijo, mire, pastor, es que estoy tan sufrido que mi teléfono es una flechita. Dios no está pendiente de tu teléfono. Con flechita, sin flechita vas para el cielo, dijo Dios. Eso no es trascendente, esa es la añadidura. Busque primeramente el reino de Dios y el resto de cosas llegarán a su debido tiempo. ¿Y sabe qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hizo con los vestidos del rey? Dice que ¿qué? Rasgó los vestidos. Es eso lo que hace. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo dice en el Nuevo Testamento que en el Nuevo Testamento, hablando de la Escritura, dice, no estoy seguro si es Pablo o Pedro, por favor me ayuda, hermano. Pedro, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dónde, hasta lo más profundo de mi ser, hasta discernir los pensamientos míos y la intención de mi corazón. No la conocía. ¿Sabe que la Biblia dice que al necio la abundancia lo echa a perder? Tenía hogar mientras no tenía empleo. Consiguió 3 pesos y se olvidó de la vida y comenzó a vivir la vida loca. Hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que corta hasta los tuétanos, divide el alma del espíritu, porque a veces somos más almáticos que espirituales. Y la palabra de Dios que nos lleva a ser más espirituales que almáticos. Porque todo ese conflicto
que nosotros creemos que somos el ombligo del mundo, imprescindibles, nos está poniendo a sufrir porque nuestro ego, nuestra forma, nuestra idiosincrasia de hacer las cosas, sufre. La palabra de Dios, ¿sabe qué hace? Nos saca a nosotros de la ecuación y establece el plan de Dios. Amén. Eso fue lo que hizo con el rey. Fue directamente y le noqueó el corazón. Ya los vestidos, la parte externa, pasó a un segundo lugar. Ya se me ha acabado el tiempo, pero sí quería dejar de claro que cuando comenzamos a vivir en torno a Dios, a adorar desde el nivel sacerdotal y a dejarnos moldear con la palabra de Dios, comenzamos a ver el bien de Dios. Dios nos introduce en una nueva manera de vivir, donde las cosas viejas comienzan a perder fuerza, a pasar, y aquí comienzan a hacer cosas nuevas. Incline su rostro por un momento. Bendito Padre de Dios, en el nombre de Cristo hoy venimos con toda humildad de corazón a suplicarte que tu palabra dé cabida en mi corazón. Señor, tanto sufrir, tantas angustias, tantos problemas que realmente son innecesarios, porque una cosa es importante y esa buscaré, que esté yo en la casa tuya para hacer tu voluntad todos los días de mi vida. Señor, quita mi mirada de mí mismo. Señor, no quiero seguir gastando mis años, como dice el profeta, comiendo el pan y bebiendo el agua para entretener la vida sin un fin, sin una dirección, sin un enfoque. Perdóname y ayúdame. Ayúdame a salvar lo insalvable en mi vida. Ayúdame a reparar las brechas de mi alma. Ayúdame a que la figura de Cristo se establezca sobre mi vida, a que yo me deje moldear del Espíritu Santo. Padre, te suplico que tu palabra quebrante la cáscara, lo externo, divida el alma, el pensamiento. El alma del Espíritu, Señor. Que cale hondo, profundo en mi vida, mi Dios. En el nombre de Cristo. Tú que estás allí, dile, Espíritu Santo, trata conmigo. Dile, sé Dios, sé mi Dios, sé mi Dios, sé mi Dios. Dame ese plan que está en la Escritura. Sé mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Mi estimado hermano, Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Le invito a que este miércoles y este viernes nos conectemos en la oración y en el estudio de la palabra de Dios a las 7 de la noche. Y el otro domingo vamos a congregarnos en el Monte Sión para adorar a Dios, tener comunión y aprender de su palabra. Que Dios le bendiga. Si alguno de ustedes, la Biblia dice que cada uno dé conforme haya prosperado. Si alguno de ustedes quiere ofrendar voluntariamente en esta casa, lo puede hacer allá en ese baulito. La Biblia dice cada uno dé como propuso en el corazón. Dios me les bendiga, iglesia.